Buenas noches, hermanos. Quiero felicitar a las mamás en este día, que ya mañana celebran a las mamás, pero las mamás son todo el tiempo, amén. Yo creo que madres, nosotros somos madres 24/7. No es un solo día que debemos de celebrar a las madres, pero nosotros vamos a estar celebrando a las madres de la iglesia hoy. Después de nuestro servicio tenemos una cena para todas las mamás, para honrar a las mamás que están aquí, amén. Así es que estamos contentos, las celebramos todos los años, pero hoy pues le tenemos una cena especial, amén. Amén. Quiero hablar en esta noche sobre Dios usa a la mujer. Yo sé que típicamente hablando cada vez que se acercan las madres o el Día de las Madres, pues usualmente tendemos a traer una prédica que tiene que ver con la mujer, o que tiene que ver con las madres, o que tiene que ver con lo que ellas han hecho. Yo no quise menos de utilizar esta noche para honrar a la mujer, la que es madre y la que no es madre. Cada una de nosotras como mujeres tenemos un plan y un propósito de Dios. Y a veces pensamos que ser madre es aquella que lleva un bebé en el vientre. Pero muchas de las hermanas que están aquí todavía no han sido madres de tener un bebé en su vientre. Pero son madres porque cuidan no solamente a las mujeres o a los hijos, a los niños que están alrededor. Algunas de ellas cuidan a sus sobrinos, algunas de ellas cuidan a primos, vecinos. Siempre están envueltas con gente. Entonces, el ser madre no tiene nada más que ver con el haber parido o haber tenido un hijo físico. Pero en esta noche quiero enfocarme, voy a usar un mensaje típico con una mujer, pero después voy a llevarlo a varias mujeres en la Biblia para que nosotros podamos entender, hermano, que como mujer, como parte del reino de Dios, cada una de nosotras tenemos un plan y un propósito de Dios. Cuando Dios como mujeres, Dios a cada una de nosotras nos ha capacitado y nos ha dado la capacidad de reproducirnos, física y espiritualmente hablando. Reproducirnos porque nos reproducimos las que somos mamás y reproducirnos porque cada una de nosotras hay algo de Dios que podemos dar al otro. Hay algo de Dios que podemos poner. Cuando nosotros miramos a Eva, que fue la primera mujer que Dios creó, nosotros podemos entender que Dios creó a Eva con un potencial. Pero Dios le dio a Eva una autoridad también cuando le dijo que la simiente de Eva iba a ¿qué? A pisar, a quitarle la autoridad a la cabeza del enemigo o la serpiente. Dios le entrega una autoridad a la mujer innata desde el comienzo en Génesis. Y Dios a cada una de nosotras nos ha dado algo. Hay algo dentro de nuestro vientre, espiritualmente hablando, que a veces tenemos que parir, que a veces tenemos que dar a luz. No es ser madre por tener un hijo físico, es ser madre por reproducirnos espiritualmente y dar a luz de lo que Dios ha puesto en nuestro espíritu. Entonces en Jueces capítulo 13 voy a estar leyendo el versículo del 1 al 14. Y dice así la palabra del Señor: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoah. Su mujer era estéril y no había tenido hijo. Entonces el ángel del Señor, que típicamente cuando habla del ángel del Señor está hablando de Dios mismo, se le apareció a la mujer y le dijo: he aquí, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues cuídate de no beber vino ni licor, ni de comer ninguna cosa inmunda. Pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Y la mujer fue y se lo dijo a su marido, diciendo: un hombre de Dios vino a mí, y su aspecto era como el aspecto del ángel de Dios, muy imponente. Yo no le pregunté de dónde venía, ni él me hizo saber su nombre. Pero él me dijo: he aquí, concebirás y darás a luz un hijo. Desde ahora no beberás vino ni licor, ni comerás cosa inmunda, porque el niño será nazareo para Dios desde el
seno materno hasta el día de su muerte. Entonces Manoa imploró al Señor y dijo: te ruego, Señor, que el hombre de Dios que tú enviaste venga otra vez a nosotros para que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios escuchó la voz de Manoa, y el ángel de Dios vino otra vez a la mujer cuando estaba sentada en el campo, y Manoa, su marido, no estaba con ella. Y la mujer corrió rápidamente y avisó a su marido y le dijo: he aquí, se me ha aparecido el hombre que vino el otro día. Manoa se levantó, siguió a su mujer, y cuando llegó al hombre le dijo: ¿eres el hombre que habló a la mujer? Fíjate, no le dijo: eres el hombre que habló a mi mujer, le dijo a la mujer. Y él le respondió: yo soy. Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser el modo de vivir del muchacho y cuál será su vocación? Y el ángel del Señor dijo a Manoa: que la mujer atienda a todo lo que le dije. No comerá nada que venga de la vid, no beberá vino ni licor, ni comerá nada inmundo, que guarde ella todo le ha mandado. Aquí vemos una historia. Esta mujer está en un campo. El ángel de Dios, o sea, Dios mismo viene y se le presenta a esta mujer que era estéril. Ella era estéril físicamente, pero no era estéril espiritualmente hablando. Entonces, cuando el ángel se le aparece, le dice: el ángel planta en ella el plan y el propósito de Dios a través de este hijo que no era otro que Sansón, que no iba a ser otro que Sansón. Pero vemos aquí algo importante. Dios pudo haberle dicho a Manoa, pero sin embargo Dios decide hablarle a la mujer e implantar en ella el plan y el propósito. Tú y tú y tú y tú tienes un plan y un propósito dentro de ti. Tú y yo tenemos un plan y un propósito engendrado a través del Espíritu dentro de nosotros. Y cuando esta mujer recibe esa palabra del parte de Dios, ella va donde su marido, le comenta, le dice a su marido no creyó inmediatamente, sino que dijo, bueno, prácticamente dijo: si fue verdad, que Dios me aparezca a mí. Pero ¿qué pasa? El ángel o Dios no se le apareció a Manoa. Sí contestó la oración, pero volvió a aparecérsele a la mujer. Y cuando va y se le aparece a esta misma, ella inmediatamente sale a buscar a Manoa. Manoa viene y comienza a preguntarle al ángel que si él era el que se le había aparecido a la mujer. O sea, todavía no cree, todavía cuestiona. Sin embargo, el ángel le dijo sí, y le dijo que mujer atienda a todo lo que le dije. O sea, le dijo: atiende a lo que yo le he dicho a la mujer. Y Dios implantó ahí, en esta mujer que no tiene nombre, que puede simbolizar tú y yo, el plan y el propósito de Dios. Y el plan y el propósito de Dios para Israel era que Sansón iba a nacer y iba a juzgar a Israel, pero iba también a liberar a Israel. Un plan, un propósito de Dios en esta mujer. Entonces, esta mujer, dice la Biblia, que nosotros podemos ver que la mayoría, a través de la Biblia, nosotros podemos ver que la mujer jugó un papel importante en el plan y el propósito de Dios. La mujer, tú y yo, cumplimos un plan importante en el reino de los cielos para este día. Muchas veces se tiende a ver como la mujer como nada más la ayuda idónea del hombre. Sí, nosotras somos ayuda idónea del hombre, pero también somos mujeres con plan y propósito de Dios. Entonces, la mayoría de las mujeres que nosotros vamos a mencionar en esta enseñanza, como era esta mujer, fueron usadas por Dios en un periodo donde Israel constantemente seguía haciendo lo malo delante de Dios. Continuamente volvía y repetía sus mismos errores. Entonces Dios levanta mujeres con plan y con propósito. Entonces nos enseña aquí Dios que hay una mujer que, aunque no se sabía quién era, que no tenía nombre, Dios la comenzó a usar. Nosotros sabemos que la Biblia dice que toda autoridad es puesta por Dios. Si no fuera puesta por Dios, si la autoridad de Dios no fuera manifestada en las mujeres hoy día, Dios las hubiese quitado. Pero dice la palabra que toda autoridad es puesta por Dios. Y una de ellas es la reina de Inglaterra. ¿Cuántos años no lleva esa mujer reinando?
Si no fuese la voluntad de Dios, hace tiempo Dios la hubiera removido. Pero la Biblia dice que toda autoridad es puesta por Dios. Nos guste la autoridad o no nos guste. Entonces, cuando Dios pone a una mujer y le da autoridad, le da la misma autoridad que le da a un hombre. Ahora, con este mensaje no quiero decir, la pastora está predicando de eso porque ella es mujer, ella es ministro. No, nada tiene que ver porque, hermanos, yo sé dónde yo estoy parada en Cristo Jesús. Yo no tengo ninguna falta de identidad ni falta de nada porque yo sé quién soy en Cristo Jesús. Simplemente estoy trayendo un mensaje para levantar y edificar a la mujer. Porque muchas veces me encuentro con mujeres que me dicen, no puedo desarrollar lo que está dentro de mí. No se me permite desarrollar lo que está dentro de mí. La gente no cree en el ministerio de la mujer. La gente no cree que la mujer pueda hacer. Y entonces viven subyugando a la mujer cuando Cristo Jesús y Dios no lo hizo así. Y lo vamos a ver a través de la Biblia. Entonces, tú mujer, como mujer, nunca detengas ni nunca pares de hacer aquello que Dios ha puesto en tu vida, aquel llamado que Dios ha puesto, porque Dios se ha impregnado dentro de ti con un plan, con un propósito, con un llamado, con un ministerio, lo ha implantado en ti, te queda de ti el que tú lo lleves a cabo. Entonces la Biblia nos enseña que hay muchas mujeres que Dios utilizó en periodos importantes, no solo para traer hijos con plan y con propósito, sino para ellas mismas llevar un plan y un propósito de Dios. Ahora, si nosotros pensamos, como dicen por ahí, que Dios está en control, como muchos enseñan, ¿no crees que si no fuera la voluntad de Dios usar a las mujeres y permitirles estar en posición de autoridad, Él no las hubiese quitado? Claro que sí, porque Dios está en control. En la Biblia vemos muchos ejemplos de Dios hablando directamente a las mujeres. Aunque tenían esposos, Él les habló directamente a ellas. Con esto no quiere decir, hermanos, que Dios esté menospreciando al hombre, ni que nosotras como mujeres ahora menospreciemos al hombre. Tenemos que aprendernos a ver como Dios nos ve. Y Dios nos ve de la misma manera. Por eso Dios sacó de la costilla a la mujer, no la sacó de la cabeza para que ella no se señoree, ni de los pies para que sea menospreciada, sino que la sacó de su lado para que puedan caminar juntamente y llevar a cabo el plan y el propósito de Dios. Pero hay momentos que Dios habla directamente al hombre, pero hay momentos que Dios habla directamente a la mujer, porque Dios nos está mostrando que la creación de Dios unánime es para ser usada por Dios. Amén. El hombre y la mujer fueron creados por Dios con un plan y un propósito divino para el reino de los cielos. No es solamente para que la mujer sea madre. No es solamente para que la madre eduque a los hijos. Eso es parte de. Pero también es parte de ella desarrollar lo que Dios le ha dado. Por envolverse y hacer lo que Dios le ha dado. Ella estaba en la misma categoría. Esta mujer que nos habla la Biblia, la esposa de Manoah. Ella estaba en la misma categoría que estaba Sara, que estaba Rebeca, que estaba Ana, Elizabeth, María. ¿Okay? Ella estaba también en la categoría de aquellas mujeres que no podían tener hijos. Y aunque a veces lo estamos mirando en lo físico, porque era cierto, yo lo quiero presentar en la parte espiritual. Hay veces que las mujeres están estériles espiritualmente hablando, porque no le dejan que dé a luz de la visión, el plan y el propósito que tiene Dios para ellas. Se les impide, entonces se vuelven estériles espiritualmente hablando. Entonces esta mujer estaba en el campo haciendo lo que ella hacía y Dios se le aparece y Dios le da un plan y un propósito y Dios le da indicación y Dios le dice: esto vas a hacer con el plan y el propósito que yo voy a concebir en ti, que yo voy a poner en ti. Ahora vamos a ver ciertas características de esta mujer. Lo primero que esta mujer hace es que era una mujer que era fiel. Le comentó a su marido lo que el ángel le había dicho. Ella era fiel a Dios, porque imagínense, cuando el ángel se le aparece, dice la Biblia que ella no le cuestionó nada. Absolutamente nada. Lo otro era que tenía una fe inquebrantable. Ella no tuvo que cuestionar al ángel, ni tuvo que volver a pedirle. El ángel se le tuvo que aparecer por cuestión de Manoah. Ella desde el primer momento que el ángel le habla, le creyó. Si no lo hubiera creído, ella no corre a contarle a su marido lo que le había dicho Dios. Lo tercero, era una mujer con un sentido común. Ella entendía que ella había recibido una palabra y tenía que comentársela a su esposo. Fue una mujer obediente, pues hizo todo lo que el ángel le había
mostrado, según el versículo 4 que lo leímos. Era una mujer con un discernimiento. Ella en ningún momento le pidió señal. Sin embargo, no así. Estuvo dispuesta a sacrificar su estilo de vida, su estilo de comer, porque el ángel especificó lo que no podía comer, para obedecer lo que Dios le había dicho. Y por último, era una mujer sensible. Sensible porque desde un principio reconoció que era Dios mismo el que le había hablado. Y ella va y le cuenta a su marido, según el versículo 23. Y ella le dice, si el Señor nos hubiera querido matar, no habría aceptado nuestro holocausto ni nuestra ofrenda y no nos habría dejado ver estas cosas. Tampoco nos habría anunciado esto. Ahora, ¿cuál fue la promesa de Dios para esta mujer? Le dijo, vas a concebir. ¿Cuál es la promesa de Dios para ti? Vas a concebir en el Espíritu. Vas a concebir lo que yo te he dado en el Espíritu. Algo peculiar de esta enseñanza y es que la palabra de Dios y la revelación vino a la mujer y no a Manoah. Porque Dios tenía un plan con esta mujer. A veces se tiene un concepto de que las mujeres no podemos oír la voz de Dios y que Él no nos escoge para llevar su mensaje. Pero obviamente Dios escogió a esta mujer. Y vamos a ver otras mujeres en la Biblia. Ana, la madre de Samuel. Dios la escoge para que trajera plan y propósito. ¿Quién fue ese plan y ese propósito? El profeta Samuel. Esa mujer se despejó. Una mujer que lloraba delante de Dios porque no podía tener hijos, porque era estéril. Y aún el sacerdote que estaba allí pensaba que ella estaba ebria. Y ella dijo, no estoy ebria. Y le estoy parafraseando. Es que mi alma anhela tener un hijo. Mi alma anhela tener un plan. Mi alma anhela tener un propósito. Mi alma anhela ser una madre, una mujer de plan y de propósito. Y el Señor la escuchó y le dio un hijo. Y ella le dijo, si me dieras un hijo, yo prácticamente te lo voy a devolver. Se lo devolvió, hermano. Cuando ya pudo destetar a Samuel, lo llevó al templo para que él lo criara. Y ahí en el templo Dios preparó a Samuel para que fuera uno de los grandes profetas que nos habla la Biblia. Tenemos otra mujer, Débora, la jueza que guió y salvó al pueblo. Una mujer casada. A veces pensamos, ¿por qué Dios no usó al esposo de Débora? Dios decidió usar a Débora. Por lo tanto, hermano, Dios usa a la mujer. Débora fue una jueza, fue una profetisa, ¿ok? Y esta mujer fue a la que Dios usó para guiar a Balac a salvar al pueblo. Vemos una María, a la madre de Jesús, y la voy a mencionar ahorita más. Cada una de ellas tenía un mensaje y un propósito de Dios según la Biblia. Muchos hoy día quisieran limitar a la mujer y hacer cosas que Dios ni Jesús hicieron. Quieren limitar, quieren cercenar a la mujer. A veces, hermanos, nos quejamos de ciertas religiones que existen en el mundo donde subyugan a las mujeres de una manera y lo criticamos y decimos que son malos y decimos contra ellos. Pero ¿acaso no estamos mirando hoy cómo las religiones a veces también subyugan a la mujer? No le permiten a la mujer desarrollar lo que Dios les ha dado. Entonces no somos diferentes en ciertas ocasiones. Ellos las oprimen físicamente, pero a veces nosotros las oprimimos en las religiones de no permitirle hacer lo que Dios le ha llamado. Y tenemos mujeres dentro de la iglesia frustradas y tenemos mujeres incompletas dentro de la iglesia porque no se le están permitiendo, se sienten que están a punto de parir y no pueden parir la bendición de Dios, lo que Dios les ha dado, porque se les tiene prohibido o porque no se les permite manifestarse. Entonces no estamos siendo menos, hermanos. La Biblia nos muestra a estas mujeres que influenciaron. Volvemos a Débora. Le dije que fue jueza, profetisa y líder. Débora fue un líder. Ella se sentaba bajo un arbusto y el pueblo venía para que ella lo juzgara. Ella era una juez. Pero no solamente para juzgar. Ella era una líder y fue profeta de Dios. Entonces dice, aunque estaba casada, el género nada tuvo que ver para que Dios la usara. Ella dirigió al pueblo y dándole la victoria a Balac, según Jueces 4:9, dice así. Y ella dijo, ciertamente iré contigo
Y sin embargo, el honor no será tuyo en la jornada que vas a emprender, porque el Señor venderá a Sísara en manos de una mujer. Entonces Débora se levantó y fue con Barak para Cedes, una mujer líder, profeta y juez que Dios utilizó. María, la madre de Jesús, una joven. Dios pudo haberle hablado a José primero y decirle, ¿sabe qué, José? María va a tener un hijo. Pudo haberle hablado al padre de María porque María era una muchachita. Sin embargo, el ángel se le apareció directamente a María y le dijo, hay plan y propósito en ti. Vas a ser la madre que va a dar a luz a Jesucristo, al Mesías esperado. Después que Dios le habla a María, envía al ángel a que le hable a José. María de Magda, la primera mujer que se presentó en la tumba de Jesús y convirtiéndose en la primera mujer que vio a Cristo resucitado y en la primera evangelista, porque fue la primera mujer que fue y llevó el mensaje de la resurrección de Cristo. Y no solo eso, dice que cuando el Señor resucitó y se le apareció a ella, Él le dijo, la envió a decirle a Pedro, a Juan y a Santiago que Él había resucitado. Hermanos, si a Dios no quisiera utilizar a las mujeres como muchos dicen por ahí, Jesús no la hubiese mandado. Jesús no le hubiese dicho ve con un mensaje. Jesús hubiese directamente aparecido a Pedro, a Juan o a Santiago, al que fuera. Pero se le apareció a María de Magdala y le dijo, vete, lleva un mensaje. De hecho, la iglesia ortodoxa la llama a ella apóstol de los apóstoles. María Magdala es vista como uno de los discípulos, como uno de los apóstoles de Cristo Jesús. Que no se menciona mucho, hermanos, porque ha habido mucho cambio en las cosas con respecto a la mujer. En ningún lugar en la Biblia podemos identificar que los dones y talentos fueron entregados única y exclusivamente al hombre. Dios en la Biblia no establece géneros. El género lo hacemos nosotros, hermanos. Para Dios, el hombre y la mujer es lo mismo. O sea, ante los ojos de Dios somos vistos como hijos de Dios. Entonces, vemos otras mujeres como Priscila y Aquila. Priscila y Aquila eran una pareja. Pero cuando buscamos en la Biblia, Priscila se menciona más que el mismo Aquila. Y supuestamente se considera que Priscila era la líder de la iglesia esa que Pablo estaba hablando. Tenemos una Chloe, una Ninfa, tenemos a Febe, que era una diaconisa. Cuando Pablo usa la palabra diaconisa, quiere decir literalmente siervo o ministro, en el contexto de ministro, según Pablo. Por eso que dice Febe, diaconisa, o sea, líder de la iglesia en Cencrea. Romanos 16:1. Tenemos a Junia con Adronio, Evodia, Sintique, Trifona y Persida en Romanos 16:12. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos que ver, hermano, y estoy trayendo una enseñanza breve, de que la mujer fue con un plan y un propósito, con un plan y un propósito de Dios divino. Está de ti y de mí llevar a cabo eso. No te quedes sentada en una banca, no te quedes sentada sin dar a luz el plan y el propósito de Dios. Eso es ser madre, poder dar a luz al plan y el propósito de Dios. Eso nos hace madres espirituales. Eso nos hace madres porque podemos dar y establecer en el reino de Dios lo que Dios nos ha dado. Mi propósito en esta noche no es que nos creamos mayores que el hombre, hermano. Nunca es ese el plan. Mi propósito cuando traigo esta enseñanza es poder sembrar en ti, mujer, que tú puedas ver la mano de Dios sobre ti, que tú puedas ver el plan y el propósito de Dios en tu vida. Nunca es que te creas mayor que el hombre, nunca eres mayor que el hombre. Siempre tenemos que aprender a sujetarnos al hombre, porque Él es la autoridad, es la cabeza que Dios nos ha dado. Con la única diferencia, hermano, que tenemos que aprender lo que la verdadera sujeción es. Hoy en día la sujeción quiere decir que el hombre tiene que subyugarte, que el hombre tiene que dominarte, no, hermanos.
porque tampoco te vas a someter a un hombre que te haga hacer cosas que están en contra de la Biblia o que están en contra de Dios. Pero tenemos que aprender que el hombre es la cabeza nuestra, así como Él se someta a Cristo, Él va a ser la cabeza para nosotros. Entonces mi plan es y mi propósito es que tú te puedas ver con el plan y el propósito que Dios tiene para ti. Que tú puedas ver en tu espíritu lo que Dios te ha dado. Que tú eres madre espiritual cuando tú das salud, el llamado de Dios que está en ti. Porque Dios a cada uno de nosotros nos dio ese llamado. Es que tú puedas entender que hay un potencial y un llamado en ti. Dios a través de su Espíritu Santo nos ha dado dones y talentos sin importar en qué género estamos. Sin importar. Porque hermano, Dios nos dio a nosotros el privilegio, la capacidad de reproducirnos. Nosotras somos las que damos salud. El hombre pone la semilla, pero la mujer sin el hombre no puede parir y el hombre sin la mujer no puede reproducirse. Somos necesarios para reproducir. Entonces, el hombre que tiene una mujer al lado, que ve que Dios la ha levantado como ministro, debería de apoyarla a que ella pueda cumplir ese llamado. Y lo mismo la mujer que está con un hombre que Dios le ha dado un llamado, debería apoyarlo y respetarlo. Pero es importante que veamos el potencial de Dios en nosotras, que podamos ver que Dios nos ha creado con un plan, con un propósito divino, que ha sido engendrado en nosotros. Desde que Dios nos puso en el vientre de la madre nuestra, ahí Dios nos puso con todo el potencial que Dios quería que tuviéramos. Entonces, en el momento que tú te sientes frustrada o que te sientes que no estás cumpliendo o que te sientes que te falta algo, es porque ese potencial que Dios puso en ti no lo estás llevando a cabo. Ese potencial está dormido ahí. Ese potencial quiere nacer y no puede. Entonces tienes que buscar llevar ese potencial, porque los dones y los talentos te los dio Dios, no el hombre. Los dones y los talentos, Dios te va a pedir cuenta de ellos, no el hombre. Si tú no puedes llevar a cabo lo que Dios ha puesto en ti, Dios te hace responsable a ti, no a los que no te dejan llevar a cabo ese potencial. Tú tienes un potencial. ¿Qué estás haciendo con ese potencial? ¿Lo tienes dormido dentro de ti o lo estás permitiendo salir? ¿Sabes que hay una encuesta, y con esto termino? Hay un estudio que hicieron y miles de personas le preguntaron sobre quién había sido la persona que mayor impacto había causado en la vida de ellos. La primera respuesta fue mi madre y la segunda respuesta fue mi esposa. Claro, me imagino los hombres dijeron esposa y el resto de las personas pues dijeron su madre, porque una madre no va a decir, una mujer no va a decir mi esposa, pero para que vean, hermanos, que en la primera categoría fue la madre y en la segunda categoría fue mi esposa. Mujeres de Dios. Si nosotras podemos influenciar la vida de otros, nosotros también tenemos el potencial de influenciar en el mundo, de influenciar el reino de Dios. Dios nos creó con un plan y con un propósito al hombre y a la mujer. Si Dios no nos quisiera utilizar, hermano, Dios utiliza al que le dé la gana. No usó una mula para que le hablara a Balaam. Si usó una mula, ¿por qué no puede usar a una mujer? Dios va a utilizarnos a nosotros a la medida en que nosotros nos demos el lugar que Dios nos ha dado. El lugar que Dios tiene para nosotros. Siempre y cuando, hermano, tienes que estar centrada y entender quién eres en Dios, pero nunca verte por encima de nadie. Nunca. Tienes que verte así con tu esposo o tu esposa, o tienes que verte sometida a Dios, sometida a tu esposo, llevando a cabo el plan y el propósito que Dios te ha dado. Y no permitiendo que nada ni nadie limite ese potencial, limite ese talento, limite esos dones que Dios ha puesto. Porque la Biblia dice que a todos Dios nos dio talentos y dones. Dios nos dijo, hombres, vayan y prediquen el evangelio. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Le dio la encomienda a todo el mundo. Porque de lo contrario, hermanos, no lo estaríamos haciendo. Tenemos que entender que Dios nos ha llamado con un plan y con un propósito, hermana. Y tu trabajo y el mío es permitirle a Dios
que ese plan y ese propósito divino se lleven a cabo. Permitirle a Dios que cumpla el plan y el propósito. A Dios en la Biblia y a Jesucristo. Hermanos, ¿saben que Jesucristo rompió el patrón que hubo patriarcal? Porque en el Antiguo Testamento nosotros vemos, Dios usó a Esther. Esther no vino a salvar una nación, por supuesto, era mujer. Y Esther tenía un rey. El marido de ella no era cualquier marido, era un rey. Sin embargo, Dios le plació usarla a ella. A Dios le plació usar a Rebeca, la esposa de Isaac. Estas mujeres no les importó arriesgar lo que tenían para que el plan y el propósito se llevara a cabo. Rebeca, imagínense, le dijo hasta a Isaac que usurpara la posición de Saúl. Y estuvo dispuesta a coger toda la culpa y estuvo dispuesta hasta que la mataran o cayera maldición sobre ella, con tal de que ella entendió que entre Isaac y Esaú, el que mejor podía llevar a cabo el plan y el propósito de Dios era Isaac. Cada mujer de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento ha sido usada por Dios. Si Dios las usó en el Antiguo Testamento y Jesús las usó en el Nuevo Testamento, ¿qué diferencia habrá hoy? Ninguna, hermanos. La diferencia la tenemos nosotros, si queremos. Yo no me imagino en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, esa distinción de género. Sí, yo sé que Pablo habla de que es un texto que se ha tomado fuera de contexto, cuando dice que Pablo le decía a la mujer que la mujer esté callada en la congregación. Hermano, fue en un incidente, en una iglesia específica, con una situación específica por la que Pablo tuvo que decir eso. Eso no fue que Pablo le estableció de que la mujer no puede hablar en la iglesia, de que la mujer no tiene ninguna autoridad en la iglesia. Si la mujer está bajo la autoridad de Dios y las que están casadas bajo la autoridad de su esposa, tiene autoridad para poder hablar. Porque se la ha dado Dios, no el hombre. Entonces tenemos que saber cuando utilizamos la palabra, cómo la utilicemos, hermano. Yo creo que yo, gracias al Señor, no soy hombre, soy mujer. Pero si yo fuese hombre, yo me sentiría orgullosa de que Dios pudiera utilizar a mi esposa. Porque yo quiero que Dios utilice a mi hijo. Yo quiero que Dios los utilice a todos ustedes. Porque cuando Dios los utiliza a todos ustedes, el reino de Dios se está expandiendo. Amén. Porque es a base de expandir el reino de Dios. No es de posición, no es de género. Es de exponer lo que Dios nos ha dado. Y Dios le entregó talentos a toda la humanidad. Hombres, mujeres y niños. Y que quien sea. Si Dios lo hizo, hermano, deja que Dios te use. No permitas que nadie te limite. Deja que Dios use tus dones, tus talentos. Y que lo que Dios ha puesto en ti germine, dé fruto. Porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceré. El fruto que tú y yo estemos dando no tiene que ver con el fruto de cuán grande sea una iglesia, cuán próspera sea una iglesia. Él dijo, por los frutos los conoceré a todos ustedes. El fruto que tú y yo demos para el reino de los cielos. Si algo llevas de este mensaje en esta noche para todas ustedes es que levántense a llevar a cabo el plan y el propósito que Dios le ha dado. No todas tienen que estar detrás de un púlpito, pero todas tienen que estar haciendo y utilizando lo que Dios les ha dado para el reino de los cielos, no para el reino terrenal ni para los hombres. Sean bendecidas todas que son madres, tengan una semana de bendición, una semana de prosperidad, y yo declaro sobre cada una de ustedes que el plan y el propósito de Dios se lleva a cabo en las vidas de ustedes y que nada ni nadie retendrá lo que Dios les ha dado. Amén.